Perfecto, ya se está grabando. Muy buenas tardes tengan, apreciables estudiantes, y sean bienvenidos a nuestra cuarta y última sesión síncrona de este módulo 17. Como de costumbre, antes de iniciar con nuestra sesión, quiero comentar un poco sobre el trabajo que desarrollaron la semana anterior. En la semana pasada, a muchos de ustedes les faltó terminar sus actividades. Ojalá que puedan ponerse al corriente. Recuerden que es muy importante terminar todas sus actividades, sobre todo porque en estos momentos es pues ya casi al final. Entonces es importante que tengan todas sus actividades realizadas, porque después no podrá o no habrá forma de hacer o colocar extensiones de tiempo. Entonces es importante que por favor traten de ponerse al corriente entre hoy y el miércoles a más tardar. Muchos de ustedes, bueno, algunos de ustedes sí entregaron todas sus actividades, hicieron todas sus participaciones en el foro aprendiendo y los quiero felicitar por eso. Han estado haciendo en general un muy buen trabajo entregando todo, ¿sí? Únicamente hay algunos que pues entregan el domingo en la noche, pero no importa, siguen estando en tiempo y forma. Al respecto de sus actividades, todas las actividades de la actividad integradora 5 en este momento ya se encuentran evaluadas y retroalimentadas. Me hacen falta algunas de la actividad integradora número 6, pero procuraré que hoy o a más tardar mañana estén esas retroalimentaciones listas en la plataforma. Esta es nuestra última semana, por lo cual tenemos únicamente una actividad muy importante que hacer, que es el proyecto integrador. Para el proyecto integrador vamos a utilizar todo lo que hemos aprendido durante estas últimas semanas de este módulo. Entonces, preparé para el día de hoy una sesión en la cual vamos a ver los temas más importantes de este módulo, nada más para recordarlos y, en caso de que haya dudas, pues que surjan ahorita y no al momento de hacer el proyecto integrador. También al respecto del proyecto integrador, recuerden que en esta ocasión cuento únicamente con 48 horas para retroalimentar y evaluar su proyecto. ¿Sí? Eso quiere decir que sus calificaciones deberán estar lo antes posible. Entonces, déjenme compartir mi pantalla con ustedes para iniciar con nuestra presentación de la cuarta y última sesión síncrona de este módulo. Muy bien. Entonces, pues como les dije, es nuestra cuarta sesión síncrona y vamos a revisar los temas más importantes que vimos en este módulo. Entre los temas más importantes que vimos fue lo que son las variables. Vimos cuáles son los tipos de variables y cómo las podemos clasificar. Vimos las diferentes medidas de dispersión que hay en un estudio estadístico, como son el rango, la desviación estándar, la varianza y la covarianza, y las medidas de tendencia central. En particular nos vamos a centrar ahorita en la media aritmética, que es media normal, la mediana y la moda. Finalmente vamos a ver de la semana pasada pues un repaso muy rápido sobre los diferentes tipos de gráficas que podemos hacer. Entonces, pues, comencemos justamente con lo primerito que tenemos en el contenido de esta semana, que son los tipos de variables. Si recordamos, podemos catalogar las variables de diferentes maneras. En particular, una primera categorización que podemos hacer es separarlas en variables dependientes y variables independientes. Recordemos, empecemos por la derecha esta vez, que las variables independientes suelen ser bastante fáciles de ver o de medir. Eso quiere decir, comúnmente, cuando queremos hacer un estudio estadístico, lo que vamos a hacer es recopilar estas variables independientes para obtener conclusiones a partir de ellas. Y estas variables no van a depender de ninguna otra. Por ejemplo, la semana pasada, en su actividad integradora número 6, ustedes realizaron una encuesta a 10 personas. Cada uno de los datos que recopilaron en esa encuesta eran sus variables independientes. El número de horas de sueño, el número de vasos de refresco, los ejercicios que practican, la estatura, la edad, todo eso eran variables independientes. Lo que sí es que depende de cómo varíen estas variables,
que se afectará a las otras variables que vamos a ver en un momento. Y comúnmente necesitamos recopilar muchas de estas para obtener alguna razón o alguna función de las variables dependientes. Por su parte, las del lado izquierdo que tenemos aquí, las variables dependientes, son las que queremos obtener o las que nos interesa saber qué es lo que pasa con ellas cuando algo varía. En este caso, las variables dependientes son directamente, o tienen, bueno, sí, esperamos que sean directamente proporcionales, o por lo menos proporcionales a las variables independientes. Y que obviamente cuando las variables independientes cambien, pues estas también cambien acorde a eso. Comúnmente no es fácil medir estas variables y por eso las colocamos como función de las variables independientes. Porque al no ser fáciles de medir, cualificar o cuantificar, es más fácil obtenerlas por medio de la variación de otras. Ok, perdón. Otra manera en que podemos ver las variables, tanto dependientes como independientes, es si se refieren a datos numéricos o a datos de categorías. Y recordemos que esas son las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Por un lado, las variables cualitativas representan categorías o nombres. Ya habíamos dicho que, por ejemplo, una variable cualitativa es el deporte que les gusta estudiar, que les gusta practicar, perdón. Soccer, básquetbol, fútbol. Esas son variables cualitativas. Y estas se pueden dividir a su vez en dos partes o en dos tipos diferentes. En nominales, que son las que no tienen un orden en específico, por ejemplo, los deportes que nos gustan, o en ordinales, que sí llevan un orden específico, por ejemplo, el grado de estudios de una persona. Cuando hablamos, por ejemplo, de deportes, no hay una manera lógica en que podamos categorizar todos los deportes. Van así como se nos vayan ocurriendo, así los vamos poniendo. En cambio, cuando hablamos de nivel de estudios, pues lo más normal es kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado, ¿sí? O bueno, dependiendo del país, pues eso puede variar un poquito. En algunos lugares, en lugar de secundaria, tienen la ESO, en lugar de la preparatoria tienen el bachiller, pero bueno, tienen siempre un orden lógico. Entonces, por eso los deportes son nominales, porque no se pueden ordenar de una manera específica, y el grado de estudios es algo ordinal, porque sí tiene un orden lógico. Por su parte, las otras variables, las cuantitativas, comúnmente se refieren a cantidades. No expresan como tal un atributo, sino una cantidad, resultado de un atributo. Por ejemplo, ¿cuántos días a la semana practicas básquetbol? 3. Entonces, ese 3 es una variable cuantitativa. Comúnmente estas entonces se expresan numéricamente, pueden ser edad, peso, número de personas, número de hijos, número de canas, lo que se les ocurra que se pueda contar, puede ser una variable cuantitativa. Y también estas se dividen en dos partes diferentes. Las variables discretas, los cuales únicamente cuentan con números enteros. Por ejemplo, la edad. La edad siempre la medimos en números enteros. No decimos, ay, tengo 2.73 años. Tengo 25.83 años. No, decimos 25, 26, 27. Entonces, eso es una variable discreta. Únicamente se toman en cuenta números enteros. Por su parte, variables como la estatura o el peso sí suelen ser variables continuas. Oh, mido 1.75, mido 1.52, mido 1.83. Peso 85.4. Ya subí 4 kilos y medio. La estatura y el peso comúnmente sí las podemos catalogar también con decimales. Cuando también tenemos decimales, se dice que son números reales
que están en la recta de los reales, y entonces estas son las variables cuantitativas continuas. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Se acuerdan bien de estas categorías de las variables? Por ahí me dicen, mueven la cabeza diciendo que sí, perfecto. Recuerden que en cualquier momento, si tienen dudas, me pueden interrumpir con toda la confianza del mundo. Ok, dejando de lado un poquito las variables, otro tema que vimos, muy importante, son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos dicen o nos cuentan cómo se organizan todos nuestros datos, cómo se organizan la mayor parte de estas cosas que nos interesa conocer. Cuando nosotros tenemos el conjunto de todos nuestros datos en bruto, entonces las medidas de dispersión nos van a decir más o menos hacia dónde están ubicadas o cómo están ubicadas. Bueno, no más o menos. A ciencia cierta nos van a decir dónde están ubicadas o cómo están ubicadas. Si recordamos, las variables, las medidas de dispersión que vimos fueron el rango, la desviación estándar, la varianza y la covarianza. Y cada uno de ellos se utiliza para medir algo diferente. Por ejemplo, el rango nos dice cuál es bueno, indica el valor que es la diferencia entre el más alto, ¿sí? El valor más alto de alguna variable y el valor más bajo de esa variable. Retomando, por ejemplo, lo que teníamos en la actividad integradora de la semana pasada. Podía ser que en la edad tuvieran alguien de 4 años y alguien de 82. ¿Sí? Entonces, el rango de edad en el que ustedes hicieron su encuesta va desde los 4 hasta los 82. 82 menos 4 son 78. Hay 78, en el rango hay 78 edades diferentes. Eso es lo que quiere decir el rango. ¿Cuál es la diferencia entre el dato más grande y el dato más chiquito? Otro punto muy importante que tenemos que recordar es la desviación estándar. Y comúnmente la desviación estándar la escribimos con la letra sigma en griego. Esta medida nos dice en qué parte de nuestro estadístico se encuentra la mayor parte de los datos. No nos dice dónde están los datos, sino a qué distancia de la media aritmética se encuentran la mayor parte de los datos. Lo que les decía yo la vez pasada con este mismo dibujito es que en este cuadrito que tenemos aquí iluminado hay más datos que en esta parte de aquí y en esta parte de acá juntas. Entonces, esta desviación estándar nos dice, si, dependiendo de dónde esté la media aritmética, qué tan cerca o qué tan lejos están de la media aritmética la mayor, eh, bueno, sí, el mayor número de datos. Por ejemplo, regresando también a sus actividades integradoras. Si recuerdan, cuando estuvimos viendo las distribuciones de probabilidad, en una de ellas teníamos el caso de una fábrica que hacía cajas de chocolate y que nos decía que en promedio se producían 35,000 cajas de chocolate al día y que tenían una desviación estándar de 3,000. ¿Sí? Eso quiere decir que podía haber días que hacían muchas más cajas, había días que hacían muchas menos, pero en general la mayor parte de los días producían entre 32,000 y 38,000 cajas. Sí, podría haber algún día que produjeran menos de 32,000, podía pasar, pero eran muy raros esos días. Igualmente, podía haber un día que se produjeran más de 38,000, pero también eran muy raros esos días. La mayor parte de los días
se producía entre 32.000 y 38.000 cargas. Eso es lo que quiere decir la desviación estándar. Que si nuestro promedio era 35 y nuestra desviación estándar era de 3.000, o sea, 3.000 hacia adelante y 3.000 hacia atrás, ese es el rango con la mayor probabilidad de ocurrencia. Muy de la mano con la desviación estándar está la varianza. La varianza mide exactamente lo mismo que la desviación estándar, pero poniéndolo con otras unidades. Lo que hace la varianza es que nos muestra también qué tan cerca o qué tan lejos están los datos de la media. Y podríamos tener exactamente, podríamos tener exactamente la misma figura que en el caso anterior. Podríamos decir que si nuestro comportamiento está así, y por aquí tenemos la media, la varianza nos va a decir en qué rango o en qué espacio hay más datos que en todo lo demás. Nos va a decir, bueno, en eso que acabo de dibujar de amarillo hay muchos más datos que en lo que no está coloreado. Entonces nos dice lo mismito, nada más que se utilizan para cosas diferentes. No nos vamos a pelear ahorita en para cuándo vamos a utilizar la desviación estándar, cuándo la varianza, porque la verdad es que no lo vamos a usar. No tiene caso que nos peleemos con algo que no vamos a usar. Si más adelante deciden estudiar algo que tenga que llevar estadística, como una ingeniería o una licenciatura en matemáticas o alguna cosa así, bueno, pues me pueden mandar un mensajito y, oiga, profe, usted prometió que me iba a explicar esto y yo se los explico con todo el gusto del mundo. Pero por lo pronto, si no lo ocupamos ahorita, mejor lo dejamos por la paz. Ok, y la última medida de dispersión que revisamos era la covarianza. La covarianza nos dice cómo se relacionan dos variables entre ellas. Eso quiere decir, puede ser que si hay una relación entre las dos variables, quiere decir que si, por ejemplo, una variable independiente sube, a lo mejor la otra sube también al mismo ritmo. O si una baja, pues sube la otra baja al mismo ritmo. O podría pasar lo contrario, que si una sube, pues la otra baja. Que si esta baja, pues la otra sube. Y creo que un ejemplo que nos gusta poner de eso es, por ejemplo, la estatura y el peso. La estatura y el peso son comúnmente variables que están relacionadas de manera positiva. Eso quiere decir, mientras más estatura tiene alguien, más peso tiene también. Entonces, para esto nos va a servir la covarianza. Y la covarianza va a poder tener tres tipos diferentes de relaciones. Una relación negativa quiere decir que cuando uno sube, el otro baja. Y viceversa, si este baja, este de acá sube. Una relación positiva es que si uno sube, el otro sube, y que si uno baja, el otro baja. Y si nos encontramos con que la covarianza es cero, perdón, si nos encontramos con que la covarianza es cero, entonces quiere decir que no hay una relación directa entre las dos variables. Puede ser que cuando una sube, la otra baje, y después esta sube tantito más, pero esta sube para acá, y luego esta baja, pero esta sigue subiendo, y baja más, y empieza a bajar, ¿sí? Entonces, no necesariamente hay una relación directa entre ellas. Por ejemplo, algo que no hay una relación directa, por ejemplo, es la estatura y el grado académico de una persona. No es cierto que todos los chaparritos tengan doctorado, ¿verdad? O que todos los altos tengan doctorado. Tampoco es cierto pues, que todos los chaparritos o que todos los altos nada más tengan la primaria. En esos casos, ¿sí? Son variables que no tienen relación entre ellas.
porque pues puede ser que tengamos a alguien alto que no terminó la primaria y alguien alto que terminó un postdoctorado, y también en el caso contrario, podemos tener a alguien chaparrito que tiene más del postdoctorado y otro chaparrito que no terminó tampoco la primaria. Eso es que no haya una relación entre las variables. Antes de avanzar a las medidas de tendencia central, ¿tienen alguna duda de las medidas de dispersión? Recuerden que la mayor parte de las medidas de dispersión se pueden obtener muy fácilmente con ciertas fórmulas en Excel. Y creo que sería una muy buena idea de decir cuáles son. Por ejemplo, el rango. Bueno, para el rango como que no hay mucho que nos podamos pelear, porque es bastante fácil de obtener. ¿Sí? El rango es el más grande menos el más chiquito. Entonces, pues como que no necesitamos mucho más. ¿Sí? A lo mejor necesitaríamos buscar, ¿cómo lo puedo decir? Encontrar el máximo y el mínimo, pero eso es con las funciones. Ay, me lo pongo de otro color. Igual max, y se ponen todos los datos, menos min, y se ponen todos los datos. ¿Mm? Para calcular la desviación estándar, igual vamos a necesitar todos los datos, y en ese caso vamos a utilizar la fórmula de Excel que se llama DESP est. Y en medio vamos a poner todos los datos. ¿Sí? Vamos a poner el total de la muestra. Para la varianza, pues tenemos dos maneras de calcular. La varianza se puede calcular directamente con la fórmula VAR o podemos utilizar también la desviación estándar y la multiplicamos por la desviación estándar. O sea, se le elevamos al cuadrado. Ya quedamos que la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Finalmente, para la covarianza, tenemos la función covar. Y en este caso, la función covar no recibe todos los datos. Recibe la variable, bueno, todos los datos de la variable x y todos los datos de la variable y. O sea, si las dos que queremos ver, si su varianza o covarianza, perdón, si su varianza es afirmativa o negativa o cero. Y con estas fórmulas es facilísimo de calcular. Les recuerdo que todas las actividades de este módulo les piden que utilicen las fórmulas de Excel. Esto se los digo porque algunos de ustedes para alguna actividad se basaron en un video que subió algún facilitador, algún asesor virtual, que la verdad es que explica muy bien. Nada más que creo que el asesor virtual en aquel entonces no había leído las instrucciones, que decía que todas las fórmulas se tienen que hacer con fórmulas de Excel. Entonces hizo todo el procedimiento con fórmulas matemáticas y a mano, básicamente, para resolver los problemas. Es maravilloso la manera como él explica. La verdad es que es muy bueno, ¿sí? Pero no es lo que piden las actividades. Entonces hay que tener cuidado con seguir las instrucciones. Recuerden que todas las actividades que se nos piden, o todo lo que se nos pide, es con fórmulas de Excel. Bueno, ya que estamos en eso,
También las medidas de tendencia central, que es el siguiente tema, se pueden calcular muy fácilmente por medio de fórmulas de Excel. Y las medidas de tendencia central son bien fáciles de recordar. Primero, tenemos la media aritmética o la media, nada más, que es el promedio de los datos. Eso quiere decir, sumamos todos y cada uno de los valores de las variables y los dividimos entre el número de datos. En Excel, ay, el morado casi no se ve. En Excel, eso se puede calcular con la función, y me salté una P, promedio. Recuerden que esta función promedio lo que hace es, pues, calcular la media aritmética de datos no agrupados. Si nosotros tenemos datos, tablas de datos agrupados, entonces tenemos que utilizar la suma de las marcas de clase divididas entre el total. Eso lo hicimos la semana antepasada. Con los datos agrupados calculamos la marca de clase de cada uno y entonces tomamos la suma de todas las marcas de clase y lo dividimos entre el número de datos. La segunda medida de tendencia central que tenemos que recordar es igual de fácil, que es la mediana. Si se acuerdan, la mediana lo que dice es, muy bien, yo voy a poner todos los datos en orden y el dato que está justamente a la mitad, esa es la mediana. En Excel, son bien originales para poner nombres. Para la fórmula de la mediana se llama mediana. Nuevamente, esta es la fórmula para datos no agrupados. Cuando tenemos todos los datos en bruto. Si tuviéramos datos agrupados, o sea, si ya las tablitas consensadas, también tenemos que hacer las fórmulas como lo vimos hace 2 semanas. Tomando en cuenta las marcas de clase, cuál es el mayor, cuál es el menor, el en medio y todo eso. Hay que tener cuidado en no confundir las fórmulas. ¿Sí? Y en ese caso, Excel no nos brinda una fórmula para hacerlo de manera automática. Pero bueno, ya en el video que les publiqué de la semana 2, pueden ver muy bien esas fórmulas y el cómo implementarlas. Y finalmente, la última medida de tendencia central que tenemos que recordar es la moda. Y acordémonos que la moda es el dato que más veces se repite dentro de toda nuestra muestra. Y también, de manera bien original, para datos no agrupados, tenemos qué es la función moda. Nuevamente, para datos agrupados, pues no va a ser igual y hay que recordar cómo hacerlo. Ya nada más para recordar qué quiere decir eso. Recordemos que la moda, al momento de que nosotros graficamos los datos, en este caso ya los datos agrupados, la moda es lo que va del punto más alto de nuestra gráfica de datos agrupados. Es justamente el dato que más se repite. La mediana es el que divide todos los datos de la muestra en dos. Eso quiere decir, aunque no lo parezca, de este lado que estoy pintando de morado, es exactamente la misma área que de este lado que estoy pintando de verde.
Y finalmente, la media no tiene como tal una representación gráfica de esta manera, porque no divide los datos a la mitad, ¿sí? No está justo en el punto más alto, pero pues más o menos nos dice hacia dónde están agrupados la mayor parte de los datos. Y normalmente tiene más o menos como que nos pone a la mitad de la altura de nuestra función. Sin embargo, no tiene como tal una forma en que lo podamos representar cuando tenemos las gráficas de datos agrupados. ¿Alguna duda de las medidas de tendencia central? Son extremadamente fáciles y no van a tener problema con ellas. O la verdad es que son muy difíciles, pero como ustedes son muy inteligentes, pues por eso no tienen problemas con ellas. Y yo creo que es más bien esa última. Muy bien. El último tema que tenemos que recordar. Carmen, todo bien, gracias. Muy bien. El último tema que tenemos que recordar son los diferentes tipos de gráficas que podemos tener. Recordemos que dependiendo del dato que queramos nosotros graficar, vamos a tener diferentes tablas de gráficas de barras. Por ejemplo, la primera, que si recordamos, son las gráficas de barras. Las gráficas de barras se pueden agrupar por categoría o sin agrupación de categorías. En este caso ya más o menos arreglé mi gráfica para decir, bueno, vamos a contar la cantidad de personas que tienen más de 15 millones de dólares en cada país. No sé, 15 millones de dólares se me hace mucho, pero a lo mejor para los ricos eso es bien poquito. Y decimos, bueno, en América pues estamos tomando 3 países, Estados Unidos, México y Canadá, no sé. Entonces mi primer categoría va a ser América y cada una de estas barras va a representar un país. Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, en este caso, cada barrita, cada una de esas 12 barras va a representar un país, el país que quieran, porque ahorita pues no le puse ningún nombre de país, ¿verdad? Sin embargo, si se fijan, ahora sí están catalogados como los de América, los de Europa, los de Asia y los de África. Eso para permitirnos ver de una manera mucho más fácil y sencilla los datos, en lugar de ver tablas y tablas y más tablas que nos pueden confundir, podemos ver los datos graficados de una manera muy, muy sencilla para que hasta yo pueda entender las estadísticas. Ya si yo las puedo entender, pues cualquiera puede. Recordemos que estas gráficas de barras comúnmente se utilizan para variables cualitativas. O sea, países, deportes, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas que ya hemos visto. También para las variables cualitativas podríamos tener las gráficas de pastel. En este caso, pues dije, bueno, ¿cuántas ventas hemos hecho de equipos tecnológicos en los diferentes países? Y yo otra vez les puse Asia, África, América y Europa. Las gráficas de pastel nos permiten ver de una manera súper, súper sencilla todos nuestros datos con respecto del total de datos. Incluso nos ponen los porcentajes en la mayor parte de las veces. Si vemos nuestra gráfica aquí, podemos ver que lo que dice mi gráfica es que el 58.571% de todas mis ventas han sido en Asia. Es que son muchos los asiáticos. Entonces, pues compran mucho. También en África me han comprado mucho. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Donde menos me compran son en América y en Europa.
Un piquitito ahí chiquitito. Entonces, estas gráficas de pastel nos permiten, de una manera muy, muy sencilla, poner en comparación uno de nuestros datos, por ejemplo, cuánto vendo en Asia, en comparación del total de los datos. Si lo que queremos hacer eso, por ejemplo, si lo viéramos aquí, si yo dijera con estos datos, ¿en dónde es donde he vendido más? Pues podríamos pensar, pues a lo mejor África, no sé, a lo mejor es el que tiene las rayitas más altas aquí, pero pues tendría que sumarlas todas y ver cómo quedan. En cambio, pues ya cuando tenemos las gráficas de pastel, podemos ver muy, muy fácilmente en dónde es donde he vendido más, ¿verdad? Otro tipo de datos, otro tipo de gráficas, perdón, que son muy útiles y comunes, pero estos son para datos, para variables cuantitativas continuas, son los histogramas. Los histogramas reflejan la frecuencia, tanto absoluta como relativa, que hay dentro de cada uno de los rangos de nuestros datos en bruto. Estos histogramas lo que nos muestran es cómo se comportan las marcas de clase de todos nuestros datos y en dónde se concentra la mayor cantidad de datos dentro de las diferentes marcas de clase que tengamos. Para su proyecto integrador de esta semana, necesitan ustedes calcular esas marcas de clase, algo que se llaman los intervalos de clase. Hay muchas fórmulas para hacerlo. Alguien por ahí me preguntó alguna vez, oye, ¿yo lo puedo hacer a mano? Pues sí, lo pueden hacer a mano, pero pues no siempre dan los mejores resultados. Les voy a compartir en la plataforma 3 ligas que personalmente se me hacen muy útiles para aprender a calcular estos intervalos de clase. Sí, porque por ejemplo yo aquí puse de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Estaba bien fácil. Pero en el caso de que ustedes tienen que hacer en su proyecto integrador, donde tienen los datos de desempleo de mucha gente, sí, la verdad es que ni me acuerdo cuántos datos son, ¿para qué les miento? 50 me dicen por ahí. Entonces, son los datos de 50 personas que nos dicen la edad que tiene la persona, cuántas semanas tiene desempleado y cuántos años de experiencia tiene. Entonces, pues ahí tenemos que ver, para la edad tendremos alguna marca de clase, no sé, tenemos que ver cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Y decir, bueno, si tengo creo que son entre 18 y 73 años o alguna cosa así tienen de edad. Entonces decir, bueno, divido el número de datos agarro las marcas de clase y los separo de tal manera que me queden equidespaciados. ¿Sí? De 18 a 25, de 26 a 33, de 34 a 41, no sé, alguna cosa así. Entonces les voy a compartir esas 3 ligas que les van a ayudar bastante para construir esas marcas de clase. Y también con las marcas de clase es muy común utilizar para datos continuos lo que son los polígonos de frecuencia. Los polígonos de frecuencia nos muestran exactamente la misma información que los histogramas, nada más que en lugar de ponerle barritas, pues ponen un puntito y los juntan con líneas. Les digo que la ventaja que tenemos con los polígonos de frecuencia es que en fenómenos estadísticos más complejos y en clases de estadística más complejas, después con los polígonos de frecuencia podemos hacer interpolación de funciones para conocer el comportamiento de la función antes y después. Pero pues eso nuevamente no lo vamos a utilizar nosotros aquí. Entonces no nos vamos a preocupar. Si ya cuando ustedes estén estudiando su carrera, si así lo desean, necesitan algo de eso, pues nuevamente me mandan un mensajito y me dicen, profe, usted prometió que me iba a explicar la interpolación cuando lo necesitara. Pues yo se las explico con todo el gusto del mundo, no se preocupen. Y muy bien. Entonces, hasta aquí son los temas más importantes de la semana. ¿Tienen alguna duda con respecto de estos temas? ¿Se entienden bien?
Parece que sí. Ok, entonces es muy importante que los entendamos porque los vamos a utilizar todos en este proyecto integrador. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que me vea yo más grandote. Y para verlos más grandotes también a ustedes. Algo importante es que el proyecto integrador, en este caso, nos pide que desarrollemos diferentes tablas. Tenemos que descargar los datos que ya me hizo Jorge el favor de decirme cuántos datos son los datos de 50 personas, en los cuales tenemos que hacer diferentes tablas de datos agrupados. Tenemos que hacer primeramente las 3 tablas de distribuciones de frecuencia. Uno para la variable edad, uno para la variable semanas de desempleado y otra para los años de experiencia. También tenemos que sacar las medidas de tendencia central y la de estos datos. O sea, la media, la moda, la mediana y el rango. Necesitamos realizar 3 gráficas de estos datos y explicar qué quieren decir esas gráficas. Y finalmente, pues nos ponen por ahí algunos cuestionamientos que hay que responder. De igual manera, el día de mañana yo les publicaré en el foro, en el foro general, un video en el cual pueden ver cómo resolví yo un problema casi igual. Así como lo he hecho todas las semanas anteriores, esta semana también les pondré cómo resolver el proyecto integrador. ¿Sí? Con la finalidad de que esto les ayude, porque pues realmente yo a lo mejor no explico tan bien como el otro asesor, pero yo sí hago las instrucciones que pide la actividad. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta aquí sobre lo que tenemos que hacer esta semana? Parece que no. Muy bien. Recuerden que también es muy importante que esta semana sí participen en el foro de integración. En el foro de integración tienen que hacer por lo menos 3 participaciones diferentes. En su primera participación tienen que responder el cuestionamiento detonador que les puse por ahí desde ayer en la noche. En su segunda participación tienen que comentar y retroalimentar a alguno de sus compañeros. Recuerden, una retroalimentación no es, ay, estoy de acuerdo contigo. Es, bueno, estoy de acuerdo por esto y esto y esto y esto. Imagínense que yo califico sus tareas y les digo, y nada, les digo, está mal, pero no les digo en qué. O les digo, ah, chido, y ya. Pues no, eso no es una retroalimentación. Entonces hay que cuidar hacer una retroalimentación correcta. Y en su tercera participación tienen que contestarle a quien les haya contestado a ustedes. Si nadie les contestó, pues pueden comentarle a algún otro compañero, darle una retroalimentación asertiva y listo. Pero sí es muy importante que tengan por lo menos sus 3 participaciones. Si hacen más, mejor. Si hacen menos, pues les baja puntos. Y si sus participaciones son de, ay, estoy de acuerdo contigo, pues no cuentan tampoco. Desde ahorita se los estoy advirtiendo. Y bueno, creo que aparte de eso, también tenemos como cada semana nuestro foro aprendiendo. En este foro también les puse algunos cuestionamientos detonadores que pues, nos pueden ayudar a entender mejor los temas. Y también cualquier duda que tengan al respecto de los temas, pues la pueden plantear ahí. Como pueden ver, yo estoy todos los días revisando estos foros, pues para ayudarles. Y que no se les olviden tanto sus actividades formativas 7 y 8, como su autoevaluación. Es muy importante la autoevaluación. Muy bien, entonces con esto, pues damos por terminado nuestra sesión 5. Recuerden que si tienen cualquier duda a lo largo de la semana, me pueden contactar ya sea por WhatsApp, aunque hoy se cayó WhatsApp, ya revivió, no se preocupen. Me pueden contactar por correo electrónico, por medio del mensajero de la plataforma o por medio del foro Aprendiendo. En cualquiera de los 4 casos voy a estar muy al pendiente de cualquier duda que tengan. Por lo pronto espero que tengamos una maravillosa última semana, chavos. Que les vaya muy, muy bien
y acuérdense que estoy para ayudarles en todo lo que necesiten. Espero verlos más adelante en algún otro módulo si se puede, y si no, espero que les vaya muy, muy bien terminando su prepa. Que tengan muy bonito día y muy bonita semana. Hasta luego.